Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, mis amados hermanos, la paz del Señor con cada uno. Soy el pastor Pedro Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey, radicado en la ciudad de Las Piedras en Puerto Rico. Estoy preparando este video por instrucción del Señor para hablar acerca de las condiciones que el mover profético demanda de su pueblo para que se pueda desarrollar lo establecido en la palabra del Señor cuando habló acerca de la restauración de todas las cosas. Anteriormente preparé otro video acerca de las cosas que debemos de saber con respecto a los días que estamos viviendo en referencia a la venida de Cristo Jesús. Y en ese video establecimos de que pese a que el pueblo de Dios proclama de que Cristo Jesús viene pronto, el pueblo de Dios no está preparado para recibir a su Señor. Y la razón del por qué establecimos que el pueblo de Dios no está preparado para recibir al Señor es precisamente porque el pueblo de Dios no está caminando conforme a instrucción. El pueblo de Dios no está caminando conforme a la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos. El pueblo de Dios no está caminando conforme a la doctrina establecida por Cristo Jesús como parte del Evangelio del Reino de los Cielos. Cuando hablamos acerca de los tiempos finales, por lo general, hemos cifrado toda nuestra atención en las señales que están establecidas en Mateo capítulo 24, donde se habla acerca de guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias. Casi siempre hemos destacado precisamente las señales. Y por eso es que se proclama hoy en día de que Cristo viene, porque todas esas señales se están cumpliendo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras establecen dos señales a las cuales nosotros no le hemos puesto la suficiente atención, que son mucho más determinantes que las señales que se presentan en Mateo capítulo 24. Hay dos condiciones que deben de cumplirse para que Cristo Jesús regrese nuevamente a la tierra. La primera de ellas la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 21. Dice, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Esta es la primera condición establecida precisamente por el apóstol Pedro en Jerusalén a los inicios de la iglesia del Señor. Es menester, estableció el apóstol, que el cielo lo tenga hasta la restauración de todas las cosas. Esta palabra nos está estableciendo como primera condición que Cristo Jesús no viene a la tierra hasta que no hayan sido restauradas todas las cosas. Una condición que nosotros no le hemos prestado la suficiente atención. La segunda condición la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 25. Y el apóstol, años después de lo que el apóstol Pedro había establecido, escribió casi en los mismos términos del apóstol Pedro. Sin embargo, estableció una segunda condición, y la leo, porque es menester que él reine, hablando de Cristo Jesús, que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estas dos condiciones, una que tiene que ver con restauración de todas las cosas y la segunda con guerra espiritual, no le hemos puesto la suficiente atención que merecen como instrucción del Espíritu de Dios para el pueblo de Dios. La primera de ellas, y es en la que nosotros nos vamos a concentrar, la primera de ellas está estableciendo como primera condición que es necesario que sean restauradas todas las cosas. Para que Cristo Jesús venga a la tierra,
es necesario que sean restauradas todas las cosas. De allí entonces, cuando nos encontramos con otros pasajes, enseñanzas de Cristo Jesús en Lucas capítulo 1, en el versículo 17, el Señor estableció, porque Él irá delante de Él, hablando de el espíritu de Elías, el mensajero de Elías, porque Él irá delante de Él con el espíritu y verdad de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. El espíritu de Elías no es el espíritu que reconcilia, porque así en varias ocasiones hemos interpretado este texto por el hecho de que dice que volverá los corazones o convertirá los corazones de los padres a los hijos. No es un espíritu de conciliación, es el espíritu de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque vuelven las cosas a ser como eran antes. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por eso es que Él convertirá los corazones de los padres a los hijos, porque restaura todas las cosas antiguas. En el Antiguo Testamento, de igual manera, encontramos referencias precisamente a esto. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 30, en el momento cuando Elías está enfrentando a 400 sacerdotes de Baal, encontramos precisamente esta palabra que voy a leer. Versículo 30, Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él. Ponga atención a lo que sigue adelante. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. El espíritu de Elías tiene que ver con la restauración de todas las cosas. No es, repito, no es un espíritu de reconciliación entre generaciones, como muchas veces hemos interpretado este texto. No es reconciliación y subsanar las diferencias entre generaciones, sino todo lo que se está estableciendo es de que deben de ser restauradas todas las cosas. Precisamente lo que el apóstol Pedro estableció en Hechos capítulo 13 en el versículo 21. La primera condición entonces tiene que ver con restauración. No podemos nosotros, oiga bien lo que voy a establecer a continuación, no podemos nosotros demandar una intervención sobrenatural del Espíritu de Dios que se manifieste en forma de avivamiento dentro del pueblo de Dios, si antes no estamos dispuestos a restaurar todas las cosas. Alguien podría preguntar, pero ¿qué es lo que tenemos que restaurar? Porque si bien es cierto, hay quienes han hablado y han enseñado acerca de la restauración de todas las cosas, pero no sabemos qué es lo que tenemos que restaurar. Déjeme decirle, lo que tenemos que restaurar es la doctrina. Lo que tenemos que restaurar es la instrucción de la palabra del Señor. Lo que tenemos que restaurar es la enseñanza en la cual hemos sido instruidos. Si usted lee precisamente la introducción del Evangelio de Lucas, Lucas escribe precisamente en esos términos para que sepas las cosas en que hemos sido enseñados. Es necesario entonces que volvamos a la doctrina, que volvamos a la instrucción, que volvamos a la palabra y que caminemos conforme a ella. Al principio de esta enseñanza establecí que el pueblo de Dios no está caminando conforme a doctrina, no está caminando conforme a instrucción, no está caminando conforme a enseñanza del Señor. Y esto es una verdad que no la podemos negar ni podemos nosotros ocultarla, porque hay mucho pueblo de Dios que está caminando por filosofía, que está caminando por enseñanzas humanas que se han introducido dentro de las iglesias
en forma de estrategias, en forma de conocimientos que aparentan ser estrategias para alcanzar a los perdidos. Así de que es importante que nosotros entendamos el día de hoy que para que las cosas sean restauradas es necesario cumplir ciertas condiciones. Y la primera de ellas, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 3, versículo 21, lo primero de ello tiene que ser restaurada la instrucción de la palabra, la doctrina de la palabra. Hay dos doctrinas que necesitamos restaurar para establecer el fundamento sólido de la restauración de todas las cosas. La primera doctrina tiene que ver con la venida de Cristo Jesús. No se ha proclamado ni se ha establecido una doctrina correcta. La doctrina que mucho pueblo de Dios tiene actualmente es una doctrina herética, no está fundamentada en la palabra del Señor. La segunda doctrina es la doctrina de bautismos. Estas dos doctrinas tienen que ser el fundamento, las primeras que tienen que ser restauradas. Y en esos términos quiero precisamente desarrollar el resto de la enseñanza. La segunda doctrina que es necesario restaurar es la doctrina de bautismos, porque no estamos caminando tampoco en esta doctrina conforme a la instrucción de la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41 dice: y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ponga atención, en el nombre de Jesús el Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Me traslado hasta el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Actualmente no estamos desarrollando los bautismos como el bautismo en agua particularmente, como la palabra lo está estableciendo. Estamos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra no nos enseña esto. Cuando hemos leído Mateo capítulo 27, no se nos está dando la instrucción de bautizar confesando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo bien. La instrucción de Mateo capítulo 28, y lo voy a buscar para que nosotros lo podamos establecer correctamente. Mateo capítulo 28 nos está hablando de la potestad con la cual Dios nos está enviando al mundo. Es una potestad plenipotenciaria, entregada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es la potencia total, la potencia completa. Léalo usted. Dice en el versículo 18, dice: y llegando Jesús les habló diciendo, óigalo bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y con esa potestad es que Él nos envía a predicar y hacer discípulos. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en representación del Padre, en representación del Hijo, en representación del Espíritu Santo. Toda potestad me es dada, y esa potestad te la doy a ti. ¿Por qué? Porque así está establecido en la palabra. Mateo capítulo 10, usted lo lee claramente, dice en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, óigalo bien, les dio potestad contra los espíritus inmundos. Y es exactamente lo que es establecido en Mateo capítulo 28. Te doy la potestad, te envío con la potestad
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no es que debemos de confesar, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta doctrina es necesario que nosotros la restauremos. ¿Por qué? Porque los ministros hemos hecho de que el pueblo camine paralelamente a la voluntad de Dios. Los hemos conducido por una marginal paralela a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho conforme a la instrucción de la palabra. Porque no están viviendo conforme a la potencia del nombre de Jesús. Observe nuevamente capítulo 2, versículo 38 al 41, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de pecados. Hay muchas personas, y usted lo sabe perfectamente, hay muchas personas que vienen al Señor, pero no se mantienen. ¿Por qué razón? Pregúntese usted, ¿por qué razón no se mantienen? ¿Por qué razón? Y es precisamente porque no lo hemos enterrado en el cuerpo de Cristo. Porque no hemos ejecutado conforme a la palabra del Señor. Y por lo tanto, toda actividad del enemigo en sus vidas no ha sido cancelada completamente. Hay personas que dicen, bueno, es que esa palabra era para los judíos. No me diga eso, porque la palabra dice claramente que de los dos hizo un solo pueblo. Así que no es el bautismo para los judíos y el bautismo para los gentiles, porque entonces estaríamos estableciendo que Dios tiene dos obras. Dios no tiene dos obras diferentes. Dios tiene solamente una obra. Jesús estableció en su palabra y dice: tengo otro rebaño, el cual me es menester que traiga a este redil, y habrá un pastor y un solo rebaño. Así de que no es la instrucción para los judíos solamente, esta es para todos, en el nombre de Jesús el Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 12 al 16, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Observe claramente, nombre de Jesús el Cristo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos la certificación de lo que estamos diciendo. Un solo bautismo. No es un bautismo para los judíos y otro para los gentiles, porque si usted observa, en este caso son samaritanos. Samaritanos no son judíos, por lo tanto son gentiles. Sin embargo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, observe, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Pues por lo tanto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 3 al 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que fueron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 13 al 16. Viniendo a mí y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré,
Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has oído, de lo que has visto. Ahora pues, ponga atención, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Claramente todos estos textos nos están dando la referencia de que nosotros no hemos caminado correctamente. ¿Cómo pretendemos que haya avivamiento dentro de nuestras iglesias? ¿Y cómo pretendemos que el pueblo que viene y se congrega en nuestras congregaciones se mantenga y sea firme? ¿Cómo? Si no estamos caminando conforme a la enseñanza de la palabra, si no estamos haciendo las cosas como el Señor nos instruyó. Por lo tanto, hemos establecido vidas no conforme a la palabra. Por lo tanto, no pretendamos nosotros demandar de ellos que caminen en santidad si nosotros mismos no hemos establecido palabra correcta con ellos. En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Y aquí tenemos la respuesta a lo que acabo de establecer. ¿Por qué hay gente que no camina en santidad? ¿Por qué hay gente que todavía no pueden vencer el pecado? ¿Por qué hay gente dentro de las iglesias con altibajos? Ahora están bien, luego no están bien, vuelven, se reconcilian. Es prácticamente la norma de muchas congregaciones. ¿Por qué razón? Porque nosotros no los estamos instruyendo en la palabra. Vea lo que dice, somos bautizados en su muerte. Por eso es que muchos cuerpos de hombres y de mujeres que han venido a las congregaciones, que se han acercado a las iglesias, no pueden vencer el cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque no han sido enterrados en el cuerpo de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en qué? En Cristo Jesús. Es la invocación. Te bautizo en el nombre de Jesús, de Cristo Jesús, de Jesús el Cristo, porque te estoy enterrando para que nazcas a vida nueva, a vida abundante, para que nazcas a revelación. Sabe que el bautismo trae liberación. El apóstol Pedro lo estableció claramente en su primera epístola, capítulo 3, versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, óigalo bien, nos salva, nos sana, nos libera. El bautismo no es un simbolismo, no tiene que ver con un simbolismo de enterrar a la persona, no, tiene poder espiritual. El bautismo tiene poder espiritual cuando se ejecuta conforme a la instrucción de la palabra. La persona es enterrada, el cuerpo de pecado es enterrado para levantarse en novedad de vida. ¿Cómo es posible que predicamos novedad de vida, pero sin embargo las personas siguen viviendo en sus mismas prácticas, en sus mismas costumbres, viviendo en lo mismo que vivieron anteriormente? La única diferencia es que hoy van a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no hemos establecido la palabra correcta. Por lo tanto, entonces, el Señor está estableciendo por medio de su Santo Espíritu que es necesario volver a la palabra. Este es el espíritu de Elías. Volver a la palabra, restaurar el altar que había sido caído, restaurarlo y actuar conforme a la palabra. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Porque cuando bautizamos en el nombre de Jesús, estamos enterrando a la persona.
Espiritualmente está siendo enterrada en el cuerpo de Cristo la persona para levantarse en novedad de vida. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está claramente la razón de por qué muchas personas viven todavía en un ambiente de pecado es porque no hemos enterrado el cuerpo de Cristo. No lo hemos enterrado en el cuerpo de Cristo por el hecho de que no hemos confesado el nombre de Jesús a la hora de bautizarlos. Y esta es la demanda del Espíritu de Dios como parte del espíritu de Elías para restaurar todas las cosas. Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Aquí está. De Cristo estáis vestidos porque fueron bautizados en Cristo, invocando el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que para unas cosas invocamos el nombre de Cristo Jesús, pero para el bautismo no? Teniendo suficiente fundamento escritural para nosotros poderlo hacer. Y es precisamente porque no estamos caminando conforme a revelación. Es necesario que aprendamos a caminar en revelación. Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Con estos textos que he presentado, queda claro de que hay dos doctrinas que nosotros necesitamos restaurar y son dos doctrinas fundamentales para la restauración de todas las cosas. Son fundamentales para el avivamiento de su obra en medio de los tiempos. Son fundamentales para el levantamiento de ministerios contundentes, proféticos y apostólicos en este último tiempo. La doctrina de la venida de Cristo Jesús, el arrebatamiento no es antes de la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia o levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia pasa por la tribulación, pero el pueblo de Dios no se está preparando precisamente porque le falta doctrina, como el profeta lo estableció. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, y es exactamente lo mismo que está sucediendo en nuestros días con el pueblo de Dios. Porque no está siendo instruido pastores, ministros, ministerios que no están estableciendo palabra correcta, están siguiendo filosofía religiosa, están siguiendo las normas de la denominación o del concilio al que pertenecen, pero no están estableciendo la palabra del Señor. Y hoy yo llamo a cuentas por el Espíritu de Dios, yo llamo a cuentas porque esto es parte del espíritu de Elías, la restauración del altar que había sido caído. Dios ha hablado de que la restauración entra por el Caribe. Por eso hemos establecido por instrucción del Señor que Cuba es puesto por señal para toda América Latina. Al cabo de los 70 años, cuando se cumplan los 70 años de la Revolución Cubana, el pueblo de Cuba verá un reverdecimiento espiritual, y no estamos hablando de política, no estamos diciendo que el sistema va a ser quitado, no estamos absolutamente estableciendo nada de eso. Sencillamente estoy diciendo lo que el Espíritu ha establecido, de que al cabo de ese tiempo Cuba vendrá a reverdecer conforme está establecido por el profeta Oseas. Ya no será llamada más Lo Ruama ni Lo Amí, sino que será llamada Ruama y Amí, diciendo con ello: he tenido misericordia de ti. Si antes había sido pueblo olvidado, ahora eres mi pueblo, y en ti comienza
la restauración de todas las cosas. Pero déjeme decirle, hay condiciones. El Señor establece por su Espíritu y por su palabra condiciones. No es así por así. No es que al cabo de 70 años, independiente de lo que nosotros hagamos, el Señor va a traer restauración. No es así. El Señor va a traer restauración de acuerdo a cómo nos sometamos a esta palabra. Mientras no restauremos la doctrina de la venida de Cristo Jesús y el levantamiento de la iglesia y sigamos predicando la filosofía religiosa que se predica actualmente, ese pueblo no va a recibir reverdecimiento, no verán el cumplimiento de esta palabra. Mientras sigamos bautizando al pueblo de la misma forma como lo estamos haciendo y no volvamos a la palabra, ese pueblo no verá la restauración de todas las cosas, porque está claramente establecido cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero no todos lo van a ver. En el libro de Daniel dice claramente, los entendidos resplandecerán. Solamente los entendidos podrán participar de esta obra profética de restauración que Dios trae para este último tiempo. A partir del cumplimiento de los 70 años puestos como señal, como medida de tiempo por el Señor, este pueblo, América Latina, va a ver la restauración de todas las cosas. Pero repito, solamente aquellos que estén dispuestos a pagar el precio para restaurar la palabra conforme está establecida. Empezar a enseñar de que el pueblo va a pasar por la tribulación y prepararse precisamente para eso. Empezar a bautizar en el nombre de Jesús como la palabra del Señor lo establece. La demanda para el pueblo cubano, para los ministros cubanos y para América Latina es que esto que se ha establecido tiene que comenzar por ellos. Lo que estoy diciendo es que cada uno de los hombres de Dios serán puestos como señal en sí mismos para sus congregaciones y para sus lugares de residencia. El primero que tiene que someterse a la doctrina de bautismo en el nombre de Jesús eres tú, como ministro. Eres tú, comenzando contigo. No puedes proclamar ni puedes hacer aquello a lo cual tú no estés dispuesto a someterse. Así que la demanda del Señor es que volvamos a la palabra. En el caso de los bautismos, aplica a nosotros. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.